Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos ven por este medio. Que el Señor les bendiga, que estén teniendo un lindo martes lleno de bendiciones, lleno de resultados, lleno de cumplimientos. Es un gusto y un privilegio el poderme dirigir a ustedes por este medio para compartir una cápsula de enseñanza de la palabra de Dios que sea de bendición, de exhortación, de consolación para sus vidas en este tiempo. Y hoy vamos a tratar el noveno tema de una serie que hemos estado exponiendo, que es el de amarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios en Mateo 22, del 37 al 40, nos enseña una cosa muy importante de labios de Jesús. A Jesús le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Notemos lo que dice, que el primer mandamiento es amar al Señor con toda nuestra alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, son dos mandamientos que tienen tres partes. Y aparte de amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y de esos tres mandamientos termina diciendo Jesús: depende toda la ley y los profetas. De hecho, Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Luego, en Mateo capítulo 12, versículo 30 al 31, encontramos el mismo relato de la enseñanza de Jesús con una variación. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, si vemos, Jesús está diciendo en Mateo que de amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos depende toda la ley y los profetas. Luego Jesús en Marcos dice: no hay otro mandamiento mayor que estos, o sea, esos tres: amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y Pablo refrenda la enseñanza de Jesús diciendo que el que ama ha cumplido la ley. Ahora, en la iglesia tradicionalmente hemos enseñado acerca del mandamiento de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, de amar a nuestro prójimo, pero muy pocas veces se nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque el concepto de amarnos a nosotros mismos muy probablemente es el del amor egocéntrico, el del amor egoísta del mundo. Pero bíblicamente hablando, el amor a nosotros mismos no tiene nada que ver con ese concepto del mundo, con ese concepto egoísta y egocéntrico. Por eso la palabra de Dios también nos enseña, por otras muchas razones, a que necesitamos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, no moldear nuestro pensamiento al estilo del mundo, sino renovarlo mediante la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros veamos el concepto bíblico de amarnos a nosotros mismos. En cápsulas anteriores que usted puede encontrar en esta misma página, o bien ir a nuestro canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi y suscribirse, hemos visto por lo menos 8 formas de amarnos a nosotros mismos. No son las exclusivas ni están en orden de importancia, pero hemos ido desarrollando el tema y llevamos 8 formas y hoy vamos a entrar en la novena. Las 8 formas que ya hemos compartido anteriormente con ustedes son ser salvos. La primera. La segunda, amarnos a nosotros mismos, es leer, entender, meditar y ponerla por obra la palabra de Dios. Voy a comenzar con la primera en un pequeño resumen. ¿Por qué ser salvos es amarnos a nosotros mismos? Pues porque es tener perdón de pecados, tener vida eterna, ser libre del poder del pecado y de la muerte, y además
todas las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Luego, la segunda de amarnos a nosotros mismos es leer, entender, meditar y poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Dice en el Salmo 119 que la palabra nos sana, la palabra nos vivifica, la palabra nos liberta, la palabra trae gozo a nuestro corazón, la palabra nos fortalece, la palabra trae paz. O sea, amarnos a nosotros mismos es buscar esas cosas que el mundo no nos la da, pero sí las encontramos a través de Cristo y a través de la palabra de Dios. Luego, la tercera forma de amarnos a nosotros mismos es desarrollar el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Obviamente todos queremos la añadidura, pero eso depende de buscar el reino de Dios y su justicia, y buscar el reino de Dios y su justicia es desarrollar el señorío de Cristo en nuestras vidas. La cuarta forma de amarnos a nosotros mismos es darle el control total de nuestras vidas al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos controlar nuestras vidas, ese es un punto más que imposible. No podemos controlar, a veces ni siquiera nos podemos controlar a nosotros mismos, mucho menos controlar todas las circunstancias y a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando nosotros queremos controlar y no lo logramos, viene ansiedad, viene frustración, viene depresión, viene temor, viene miedo, viene inseguridad, vienen muchas cosas, y esas son cosas que no bendicen nuestras vidas. Esas son cosas que nos roban la paz, el gozo, etc. Entonces, el amarnos a nosotros mismos significa dejar el control a Dios de todas las cosas, sabiendo que Él todo lo hace obrar para nosotros, para nuestro bien, que todas las cosas nos permiten llegar al cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, como lo dice Proverbios 4:18, Jeremías 29:1, Filipenses 1:6. La quinta forma de amarnos a nosotros mismos es vivir un estilo de vida dador, que implica diezmar, ofrendar y dar primicias. ¿Y por qué vivir un estilo de vida dador es amarnos a nosotros mismos? Porque la palabra de Dios dice que el que siembra cosechará al 30, al 60 y al 100 por uno. Por lo tanto, es una cuestión que nos favorece a nosotros, aunque no debemos dar por negocio, pero el dar, el vivir un estilo de vida dador, va a hacer que las bendiciones del Señor se multipliquen sobre nosotros, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, enseña Pablo, 2 capítulos relacionados con eso, que el Señor Dios Todopoderoso multiplicará nuestra sementera de tal manera que nos enriquecerá en todas las cosas para toda liberalidad. Por lo tanto, amarnos a nosotros mismos es vivir en un estilo de vida dador, y como repito, diezmos, ofrendas, primicias, pero no solo eso, un estilo dador en todas las cosas que Dios nos ha dado, en la revelación, en la madurez, en el entendimiento, en el consejo, en el gozo, en la paz, dar todo lo que Dios nos ha dado. De Mateo 18 nos lo enseña, dice que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido. También amarnos a nosotros mismos es guardar nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. De nuestro corazón van a salir los buenos pensamientos o los malos pensamientos, y los pensamientos se traducen en acciones. Y guardar nuestro corazón significa guardar nuestros oídos, guardar nuestros ojos, guardar nuestra boca y guardar nuestros pensamientos. Esas son ventanas a nuestro corazón que lo pueden contaminar o lo pueden fortalecer, que pueden generar pensamientos de bendición y acciones de bendición, o pensamientos de mal y acciones de mal, como dice Proverbios 23:7, que como es el hombre, como piensa el hombre en su corazón, así va a vivir. La séptima o el séptimo punto de amarnos a nosotros mismos es examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para saber qué cosas estamos haciendo correctamente, de qué cosas necesitamos arrepentirnos y pedir perdón delante del Señor, y restaurar nuestra relación con Él y nuestra obediencia con Él, y
adicionalmente a eso para superar esos aspectos de nuestra vida. El que nuestra vida sea una vida abundante, el que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que vaya en aumento, el que se cumplan los planes de bien y no de mal de Dios para nosotros, dependen totalmente de Él, pero Él requiere nuestra colaboración, y una de las formas como podemos colaborar con Él es sabiendo las cosas que necesitamos cambiar. Por eso es importante que nos examinemos a nosotros mismos, y como dice 1 Corintios 11 en la enseñanza sobre la Santa Cena, es mejor que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, examinarnos a nosotros mismos es amarnos, porque eso va a evitar que seamos condenados con el mundo. La octava cosa que vimos en relación a amarnos a nosotros mismos es perdonarnos. El no perdonarnos a nosotros mismos primero significa hacernos superiores a Dios, y eso de ninguna manera es agradable delante de sus ojos, porque si Él ya nos perdonó, ¿por qué nosotros no nos vamos a perdonar a nosotros mismos? Si Él ya perdonó, limpió nuestros pecados y los olvidó y los escondió en el fondo del mar, ¿por qué nosotros vamos a seguir sin perdonarnos nuestros pecados, errores, faltas, caídas, etcétera, que hayamos tenido en el pasado? Por un lado. Por el otro lado, el no perdonarnos trae hacia nosotros acusación, condenación, juicio, que son es acusación, juicio y condena. Y esas tres cosas que producen en nosotros, producen desasosiego, producen tristeza, frustración, decepción, desánimo. Obviamente, vivir sin perdonarnos, acusándonos, juzgándonos y condenándonos, eso nos trae amargura, nos roba el gozo. Eso no es amarnos a nosotros mismos. Y hoy vamos a agregar una novena acción de amarnos a nosotros mismos, y es rechazar la tentación y el pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado la paga del pecado es muerte, dice la palabra en Romanos. Además de eso, en Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15, la palabra de Dios nos enseña: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, amarnos a nosotros mismos es desear esa corona de vida. Cada vez que nosotros rechazamos una tentación, estamos recibiendo una corona de vida. La corona de vida, tengo la impresión que es la moneda del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, cada vez que nosotros resistimos una tentación y resistimos el pecado, estamos recibiendo una corona de vida que va a ser de los tesoros que estamos acumulando en el cielo para tener una mejor eternidad. Luego, en Santiago 1:13 continúa la palabra diciendo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la segunda razón por la cual amarnos a nosotros mismos significa resistir la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Y no estamos hablando necesariamente de muerte física, pero sí de muerte espiritual, de muerte emocional, incluso de enfermedades físicas. La palabra nos enseña en el Salmo 38 que mientras nosotros callamos en nuestros pecados y estamos sin confesarlos, si caemos en pecado, no lo confesamos y nos mantenemos en pecado, entonces nuestros huesos se van a secar, que significa enfermedad física, y nuestro verdor se va a convertir en sequedad, que significa malestar emocional. Entonces, amarnos a nosotros mismos es resistir la tentación y resistir el pecado, porque vamos a conquistar no solo las coronas de vida que Dios tiene reservadas para nosotros en la eternidad, sino que adicionalmente de eso vamos a vivir una vida libre de problemas emocionales, libre de problemas físicos, libre de problemas espirituales. Y obviamente todos queremos vivir en una situación de bienestar. Por eso
Amarnos a nosotros mismos significa alejarnos del pecado y alejarnos de la tentación. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes en esta tarde. Si esta enseñanza ha sido de bendición, le agradecería muchísimo que la comparta en sus muros para que sus contactos también puedan ser bendecidos por esta enseñanza. Y si usted quiere ver las enseñanzas anteriores sobre este mismo tema, puede ingresar a nuestro canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, suscribirse y ahí están todas estas enseñanzas que hemos impartido. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde y de una vez les invitamos para hoy en la noche a las 8 de la noche cuando estaremos transmitiendo la 10ª entrega de esta serie de amarnos a nosotros mismos y se refiere a que amarnos a nosotros mismos es perdonar. Así que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una bendecida tarde y un abrazo para todos.